Ok, pues buenas tardes y espero que me toca la hora más crítica por después de la comida, pero vamos a tratar de mantenerlo despierto en esta charla que vamos a hablar sobre nuestra experiencia en el control o el manejo de nematos y la experiencia de otro compañero, de técnicos, qué se está haciendo en nematología. Ok, pues hablar de nematología vamos a hablar pues de un manejo que tenemos que dar forzosamente para el control de este tipo de problemas importantes, lo que es este problemón importante en Sinaloa y en México y en todo el mundo. Al hablar de cultivos hortícolas, al hablar de cultivos en forma general, vamos a hablar de problemas fitopatológicos, de problemas de plagas. Y aquí especialmente en Sinaloa, uno de los principales limitantes en la producción es este problema, lo que son nematos. Si hacemos una encuesta con los productores, decimos, ¿sabes qué? Dime de los 10 principales problemas fitopatológicos que tienes aquí en Sinaloa. Y vamos a marcar el número 1, nematos, el número 2, picudo, o viceversa. Ahí está en ese nivel, ese rango de importancia, los dos problemas importantes. Y hablar de nemato, hablar de este tipo de nemato, este tipo de problema, cada vez se nos está incrementando la problemática, cada vez se nos está presentando problemas más agudos, más críticos sobre el manejo de este problema. Pero ya hablamos mucho de la nematología, qué son los nematos, cuáles son sus características, ya hablaron los primeros ponentes sobre toda esta información de cómo son ellos, cuál es el impacto real de los nematos en la agricultura. Son importantes porque causan daños importantes en las raíces y por ende van a mermar la calidad de absorción, de anclaje de las plantas. Van a inducir daños importantes que son vía de entrada de otros fitopatógenos. Hablemos de hongos, hablemos de otras bacterias, hablemos de algunos virus. Entonces hay una relación muy importante entre esos grupos de microorganismos en el cual le dan una apertura para poder penetrar al interior de estos tipos de hospedantes de cultivos. Pero el hablar de nematos, vamos a hablar de un problema que no es muy viejo aquí en Sinaloa. Yo me acuerdo cuando había el curso de nematología en el colegio de posgraduado con el doctor Sosa, nosotros venimos a muestrar aquí a Sinaloa, a muestrar nematos, y era difícil encontrar problemas de nematos aquí en la región. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había cultivos de tomate de campo abierto, que el cual tenían ciclos más cortos, había cultivos en el cual rotaban los cultivos de tomate, hortalizas, con cártamo, con arroz, con soya. Pero hoy en día el monocultivo, el cultivo con tomates de híbridos comerciales, con una mayor producción, mayor periodo de producción, que son casi 8 meses, eso nos da la pauta de que se incremente la problemática de los nematos. Problemas como son el fertirriego, la plasticultura, los acolchados, el problema de las mallas sombras, los cultivos protegidos, eso nos ha incrementado la problemática de los nematos. Entonces tenemos problemas importantes en todos los cultivos de mallas sombras, hay presencia de problemas importantes y lo más importante es que en ocasiones desconocemos la problemática causada por este daño. Vemos el síntoma aéreo, pues lo atribuimos a problemas radiculares, a problemas foliares, a problemas de fertilización, problemas de humedad, falta de exceso de humedad. El problema es de que una vez que este nemato empieza a brotar, nos levanta el acolchado y ahí se encuentra la galla o el tumor. Hasta entonces nos damos cuenta que tenemos un problema muy importante, muy impactante, lo que es este tipo de daños y por eso el llamado conocido como el nemato agallador. Hablamos de importancia, habló el doctor sobre la problemática de la biología del nemato, que es muy importante conocer cuál es el ciclo biológico de los nematos. Y vamos a hablar de un ciclo biológico en el cual los nematos pasan por 4 estados larvarios, un estado de huevo y la etapa adulta. Entonces tenemos que buscar cuál es el problema importante, cuál es su ciclo, conocer la biología del nemato, es decir, tenemos que conocer el enemigo, cuál es su comportamiento, cuál es su biología, cuál es su forma de reproducción, su forma de dispersión, para ellos pueden trabajar y empezar a programar cuál es la forma más práctica para poder decir, ¿sabes qué? Voy a cortar el ciclo biológico de este problema importante en las hortalizas. Estos son tipos de daños. Si estamos aquí en nuestro valle agrícola en Sinaloa, vamos a encontrar este tipo de daños en la agricultura, en los cultivos hortícolas. Daños impactantes, daños de incremento de ras, de daños importantes en los cultivos, puesto que más ahorita en este ciclo, que fue un ciclo muy pésimo para los productores, donde bajamos la guardia en cuanto a la aplicación de productos nematicidas y se nos incrementa la población de nematos. Y tenemos un problema muy importante de mucha alta infestación de problemas de nematos, el cual tiene una presencia de tipo de agallas en el suelo
que va a tener para el próximo ciclo, vamos a tener problemas importantes, impactantes para poder iniciar la próxima generación de cultivo con daños importantes en nuestros cultivos. Pero ¿qué pasa con los nematos? Hablamos que son las 5 fases de desarrollo, la fase de huevo, la fase larval y la fase adulta. En el caso de este nemato, el nemato más importante en la agricultura, vamos a hablar acá en nuestra zona, el nemato agallador, que es un nemato que presenta dimorfismo sexual. El macho es filiforme, el macho es ectoparásito y la hembra es globosa, la hembra es endoparásita. Entonces aquí quien causa el daño principal impactante es esta hembra. Y si hablamos de hembras, vamos a hablar de una galla, en el cual dentro de la galla vamos a tener más de una hembra. Aquí tenemos más de 100 hembras, el cual cada una de ellas va a tener la capacidad de producir de 500 a 1000 huevecillos en cada ciclo de reproducción. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir casi 21 días, 30 días, esa reproducción, esa generación de nuevos individuos, y cual tenemos aquí una población enorme de individuos que van a tener una generación. Y si hacemos un estudio de cuántas podemos tener a partir de una sola hembra, llegamos a llegar hasta millones de huevos en un ciclo de cultivo con la presencia de tipo de nemato agallador. Entonces, esta es la hembra del nemato. Y en cada galla tenemos la presencia de muchas hembras con capacidad de producir de 1000 a 1500 huevos en cada bipostura. ¿Y qué pasa con estos nematos? ¿Qué pasa con el daño del nemato? Pues no tenemos realmente una pérdida real de cuánto puede perder este nemato. Pero nosotros empezamos a trabajar, empezamos a colectar, empezamos a cuantificar por área dañada. ¿Cuánto da el área dañada tener aquí? Pues aquí 1/4 de hectárea, media hectárea. Si hacemos un conjunto en forma de datos, en forma general, puedo decir, tenemos un daño de 8 hectáreas en todo el cultivo, de un cultivo de 200 hectáreas, por ejemplo. Tengo que sacar cuentas, cuánto me puede mermar y cuál es el daño importante. No tenemos datos exactos, decir, ¿sabe qué? El nemato melodogine en Sinaloa reduce un 50%, o reduce un 20%, o tiene pérdida de tantos miles de pesos. Porque no hemos hecho ese estudio típico. Pero sí tenemos daños que cada vez tenemos daños más importantes, cada vez se nos está incrementando en el área de producción con daños sobre el nemato agallador. El problema es de que tenemos este nemato agallador, que es el más importante, melodogine. Es un nemato que ataca a tomate, que ataca a chile, que ataca a pepino, que ataca a berenjena. Y aquí los productores generalmente tienen esos 4 cultivos. Entonces no podemos permutar o cambiar de cultivos, solamente que un cultivo de tomate por chile o chile por tomate. Entonces tiene el rango hospedante que esos 4 cultivos importantes, que tenemos aquí el daño importante. Y cada daño, y podemos nosotros cuantificar de esos 4 cultivos cuál es más susceptible. Hablamos del pepino, hablamos de tomate, hablamos de chile y al final de berenjena. Son 4 cultivos que el cual tiene su susceptibilidad de mayor a menor grado por efecto de este tipo de daños importantes. Hablamos de zonas productoras de campo abierto. Esta es zona productora de chile en la parte sur del estado, chiles picosos, en el cual tiene un problema muy importante, muy impactante. Este tipo de daño también importante en la zona de la Baja California Sur, en chiles, en el cual tenemos importantes daños, en el cual se incrementa la producción. Y si en un ciclo tenemos un foco de infestación muy pequeño, para el próximo ciclo ese foco se nos está incrementando en área de extensión, debido a que está la distribución, la dispersión del nemato muy importante, el cual sabemos que tenemos que saber manejar esa dispersión, tratar de evitar o reducir la distribución del nemato de un ciclo a otro. Tenemos plantas silvestres o malezas en este cultivo, el cual también hay presencia de agallas o tumores en este nemato. Entonces aquí es una parte importante también conocer cuál es la presencia, cuál es la distribución y cuál es la susceptibilidad de esta planta de plantas hortalizas o malezas que sean un reservorio de inóculo del nemato de un ciclo a otro. Tenemos plantas de chile, un cultivo de chile, un cultivo de tomate, y ahí después crecen malezas. Entonces esa maleza es una forma principal de cómo sobrevive el nemato de un ciclo a otro. Cultivo de pepino igual. Todo el problema de daños importantes en los nematos, y hablamos también de patógenos radiculares, de fusarium, de Phytophthora, de verticilio. Su patrón de dispersión es el área localizada o manchones, en el cual podemos encontrar esta área, este manchón, que inició con 2 o 3 plantas, el próximo ciclo ya son 20 plantas, y ya empezamos a incrementar el área de infestación por efecto del nemato, y tenemos el problema también igual del agallamiento. Daños importantes en el agallamiento, daños de reducción del área de absorción de nutrientes de anclaje, y tenemos mermas en nuestra producción.
cultivo de berenjena igual, tenemos problemas. Y quizá el daño más importante aquí en nuestra zona son los cultivos protegidos. Hablemos de mayasombras, hablemos de invernaderos, en el cual tenemos el daño importante. Campo abierto, pues también daño severo, pero no es tan drástico como el caso de los cultivos protegidos. Hablamos de otro tipo de cultivos, el cultivo de las flores. Me tocó una visita por allá a Colombia a ver flores con problemas de nematos. Entonces, es un rango de hospedantes importantísimos en los cultivos, en las zonas de espárrago, en las zonas de Ensenada, de Sonora. Problemas también con agallamientos, el área localizada de manchones, con presencia de agallas o tumores inducidas por el nematodo Amelodogine. No se llega a la zona papayera de Colima, de Oaxaca, de Veracruz, igual, el problema de Amelodogine. Daños importantes, plantas más chaparras, plantas más débiles, plantas más cloróticas, plantas en las cuales se reduce el sistema de producción, se reduce su área de reproducción, su periodo de reproducción, de producción, y tenemos daños importantes en daños. Y aquí lo importante es decir, el productor, bueno, hay que aplicar aquí crucíferas, y aquí empezó a sembrar crucíferas, pero eso hay que incorporarlas, no nomás sembrarlas ahí y ya tenemos el problema resuelto, sino hay que incorporar ese tipo de manejo en las plantas, que sean crucíferos, tipo de cultivos para poder tener un efecto como nematicida, con el tipo de hospedante, el tipo de plantas que nos pueden causar un efecto directo sobre la problemática de nematos. Tenemos problemas de nematos en la zona vinícola de Ensenada, en vid, aquellas zonas donde están zonas arenales, son arenas, pero tenemos problemas importantes de mermas en la calidad de las plantas con presencia del nematodo agallador. Entonces tenemos un rango hospedante amplísimo de nematodo agallador, de Amelodogine, el cual nos podemos trabajar, nos podemos cultivar. En nuestra zona, pues le damos el impacto nada más a Amelodogine. Hay presencia de Amelodogine, hay que buscar Amelodogine, hay que buscar las hembras globosas, pero hoy en día tenemos problemas importantes en esta zona aquí, Valle de Culiacán, en el cual tenemos presencia de altas poblaciones de otro tipo de nematodos filiformes, ectoparásitos. Hablemos de Licotilencus, hablemos de Rotilencus, hablemos de Gifinemas, hablemos de tilénculos, retilencorrincos. Son muchas especies que tienen poca importancia, pero sin embargo hay una especie nueva que está causando este tipo de daños anormales, este tipo de sintomatología en pepinos, picles principalmente, en algunos tomates. En cuanto empezamos a trabajar, empezamos a ver poblaciones muy altas de larvas de este nemato. Este nemato que parece ser que fuera un rotilencus, un licotilencus. Empezamos a observar y empezamos a ver estas hembras globosas. Se trata del remato reniforme o arriñonado, Rotilenculus reniformis. Hoy tenemos poblaciones muy altas de este nemato, el cual también nos falta estudiar su biología, nos falta estudiar todo su efecto en cuanto a las mermas, en cuanto al daño que puede ocasionar este tipo de nemato. Entonces tenemos un problema importante en toda esta zona productora. Ahí platicaba el doctor Mundo ayer que él encontró rotilínculos en la zona de Guasave, en la parte donde se sembraba algodón. O sea, esta parte igual, esta zona de producción de hortalizas, en épocas antiguas, había también algodón ahí. Sí, es que este nemato ya estuvo presente por muchos años aquí en nuestra región, causando daños y de una forma muy silenciosa estaba incrementando su población cada vez más a nivel de muestreos. Hoy ya tenemos algunos muestreos en suelo de este tipo de cultivos y encontramos como 1.500 larvas de rotilínculos en cargas sin gramos de suelo. Entonces tenemos poblaciones muy altas que nos están causando daños importantes en la biología de este tipo de nematos. Si hacemos una encuesta, agricultor por agricultor, agrícola por agrícola, y empezamos a preguntar qué tanta área está infectada, qué tantos invernaderos o mayasombras están infectadas con nematos. Encontramos en esa encuesta que tenemos aproximadamente un 25-30% de cultivos o agrícolas que tienen problemas con nematos en sus cultivos, principalmente en campos, cultivos protegidos. Hablemos de mayasombras, hablemos de invernaderos. Y de esos invernaderos, ¿qué tanta área está infectada? Pues también ahí va a haber variación y tenemos aproximadamente un 33% de pérdidas, más o menos promedios, por efecto del nematodo agallador. Si sacamos cuentas, cuánto me reduce la producción y cuánto voy a dejar de ganar y cuánto voy a invertir más por aplicar nematicidas y todo ese manejo que le damos al nemato, pues se nos incrementa el costo de producción. Y el problema es que no va a quedar el problema para el siguiente ciclo. Y no nomás es nematos, es fusarium, es Phytophthora, es verticillium, otros problemas importantes que están incrementando pues, el sistema de producción.
y se nos está incrementando el costo de producción del cultivo porque tenemos problemas importantes. Y más que eso, empezamos a trabajar con problemas de nematos entre las empresas transnacionales con semilleras, empezar a trabajar con materiales con el GNMI, materiales con resistencia o alta resistencia para Meloxina incognita, para Javánica y para Arenaria. Digo, producto, pues ya me quité la bronca. Ya tengo un material resistente con ese GNMI, empiezo a sembrar y me quito el problema de nematos. El problema es que hace unos 5 o 6 años empezamos a observar en estos materiales con GNMI, con alta resistencia a este grupo de melodogines, también tenemos problemas importantes ahí en la región. Problemas importantes, daños de melodogines, y empieza el problema de los empresarios, de los productores con las transnacionales. ¿Sabe qué? Pues tengo problemas de nematos. Tu material no tiene ese efecto, no tiene resistencia a este tipo de nematos. Empezamos a sacar plantas, empezamos a observar un síntoma atípico, otro le llamamos síntomas atípicos del agallamiento. Ya no eran aquellas jícamas, aquellos daños de agallamientos, tumores, ahora síntomas atípicos. Empezamos a trabajar en lo que es la morfología, empezar la extracción de las hembras, y empezamos a ver cortes perineales que eran diferentes a los cortes típicos de incognita, de javánica o de arenaria. Empezamos a observar el material multiforme con los portainjertos, que antes tenían tolerancia a este tipo de daños. Y hablando de tolerancia, vamos a hablar de tumores, si tratamos del 1 al 10, tumores de nivel 1. Ya en el día tenemos tumores de este tipo de daño importante, ya tumores grandísimos en estos materiales. Entonces dijimos que se pierde la resistencia desde la planta, ¿o qué pasó aquí? Pues empezamos a trabajar, empezamos a ver que había realmente una nueva especie en Sinaloa, que se trata de Meloxina interlobi o Meloxina mayagüensis, un sinónimo de este tipo de nemato. Entonces ahora se nos complica más. ¿Y qué es Meloxina interlobi o qué es mayagüensis? Es un individuo que tiene mayor capacidad de reproducción, un individuo que tiene mayor capacidad de infección de las plantas. Entonces se nos incrementa más el problema porque ya tenemos 4 especies aquí en Sinaloa: javánica, arenaria, incognita y hoy llamada enterolobi. Más aparte ganamos por ahí en la zona norte hispánica, y cada vez tenemos presencia de nuevas especies de individuos de melodogines aquí en Sinaloa. En hablar de melodogines, vamos a hablar de este tipo de cultivos de mayagüensis o de enterolobi. Esto lo encontramos en un cultivo, una zona productora de hortalizas en la parte serrana aquí de Culiacán. Un cultivo que se abrió al mercado, se abrió a la producción, no hace unos 5 o 6 años. El primer ciclo de cultivo en esa zona hubo presencia de nematos, con este tipo de daños. Dijimos, bueno, ¿el nemato aquí es nativo de esta región, de esta zona? ¿O qué pasa aquí? Empezamos a investigar, a ver la morfología del nemato, a ver la caracterización morfológica y molecular, y nos dimos cuenta que se trata de esta nueva especie. Empezamos a investigar y empezamos a saber, bueno, ¿y qué pasa? ¿El nemato llegó ahí o llegó por arrastre del agua de riego, del agua de lluvias de arriba de los cerros? Nosotros empezamos a observar y analizar algunas plantas de esa zona. Empezamos nos permitía la seguridad de esta zona a tomar plantas, a ver plantas, y nos encontramos una planta llamada guanacastle o porota, con presencia de agallas, plantas silvestres en la zona serrana aquí de Culiacán. Plantas silvestres que posiblemente las lluvias, el riego empezó a bajar esa población y las manda a los cauces de las presas. Pero aquí tenemos este problema. El guanacastle, que es este tipo de planta que produce este tipo de estructuras, y tenemos daños importantes de agallamiento en esta planta. Pues empezamos a trabajar, a hacer pruebas de patogenicidad, a hacer extracción de este individuo aquí, estos huevos de aquí, esta larva, aplicados en plantas pequeñas, y se reproducen los síntomas. Entonces tenemos una planta importante silvestre en esta región, en aquellas zonas serranas, que es susceptible al ataque de este nemato, y estamos trabajando en la actualidad para caracterizar este tipo de daños. Si se trata de enterolobi, o se trata de otra especie, o se trata de incognita. Y según los reportes en la literatura, reportan a enterolobi que fue la primera planta donde se aisló, que fue de guanacastle. Y aquí tenemos una reservorio inóculo en la parte serrana aquí de Culiacán, en el cual están induciendo daños hacia abajo del valle con incremento de presencia de tipo de nematodos en esta región. Y si hablamos de nematos, vamos a hablar que en cada ciclo hay presencia de daños importantes, pero quizás este ciclo
fue un ciclo especial para Melodogine. ¿Por qué le digo esto? Porque tuvimos daños en el mes de enero, ya daños severos de Melodogine, que antes los teníamos en el mes de febrero, fin de febrero, en marzo, ya que el cultivo ya estaba casi para afuera. Hoy tuvimos daños severos importantes en el mes de enero, en el mes de febrero. Antes teníamos este tipo en enero, muy diferente a este tipo de cultivos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Quizá hoy nos preguntamos, hoy en este momento hay plagas, hay enfermedades que no son de esta zona, de este periodo, sino son enfermedades que son del mes de mayo, del mes de junio. Como se nos alargó el problema de las plagas por efecto del periodo de condiciones climatológicas, eso se redujo y se permutaron los periodos de la presencia de plagas. Para ello, no tenemos en un invierno, en una agrícola, tenemos una estación meteorológica dentro de la malla sombra, en el cual nos permiten estar checando una estación dentro de la malla y una estación fuera de la malla. A ver qué diferencia hay en clima, en condiciones climatológicas, tanto dentro como fuera de la malla. Y en esta malla tenemos un sensor de suelo, el cual nos está midiendo la temperatura. Cada 15 minutos estamos nosotros registrando los datos de temperatura del suelo, la temperatura del ambiente, máxima, mínima, relativa, precipitación, radiación. Esto se puede checar en esta página del CIAT, estas estaciones. Y en Sinaloa tenemos aproximadamente 58 estaciones de estas en todo el estado. Pero este caso especialmente es de aquí, de esta agrícola, y en el cual tenemos, checando la temperatura del suelo, temperatura máxima, venga que llegan, este fue en el mes de septiembre del 2016 a 2017, tenemos temperaturas de 40 grados por allá en el mes de noviembre, y tenemos temperaturas aproximadamente arriba de 30 grados de la temperatura del suelo. Entonces, en este rango, en este promedio de este tiempo, tenemos un promedio de temperatura entre 30 y 20 grados centígrados o 20 y 20 grados centígrados de la temperatura del suelo. Entonces, esas condiciones son óptimas para la reproducción del nemato. Bajó la temperatura a 5 grados por esta fecha, pero el suelo se mantiene a 20 grados. Entonces, es un rango que está uniforme a la temperatura del suelo, haga frío o haga calor arriba, se mantiene esa temperatura. Es un rango óptimo para la reproducción del nemato todo el ciclo de cultivo. Eso nos da pauta de que estas condiciones fueron óptimas para que rápidamente se incrementara la población de nematos en esta zona y se incrementara la problemática de nematos en cada agrícola, o en esta agrícola especialmente, con presencia de daños importantes e impactantes. Entonces, por eso les decía, el periodo de nematos en esta zona agrícola, este ciclo fue algo especial. Se nos adelantó la problemática de nematos y quizás nosotros le atribuimos a que esta fue la condición óptima para la reproducción del nemato, el cual está entre los puntos óptimos de reproducción entre 20 y 30 grados centígrados de la humedad de la temperatura del suelo. Aunado a esta temperatura están los riegos, en el cual tenemos riegos pesados, riegos presurizados constantemente en el suelo, el cual permite que tenemos temperatura adecuada más la humedad relativa, la humedad del suelo, pues hace que se incremente rápidamente la reproducción del nemato constantemente en los cultivos. Con relación a la nematología, vamos a hablar sobre la distribución. Ya el doctor aquí nos mencionó, ellos iniciaron por ahí en el 2000 un estudio general sobre la problemática de nematos de agalladores, Melodogine, a nivel nacional. Reportan ya el doctor Tovar y el doctor Cid del Prado, reportan la presencia de incógnita, de arenaria y alguna raza en Sinaloa. Pero son un punto muy específico de reconocimiento, de muestreo aquí en Sinaloa. Nosotros en el 2001 empezamos a observar daños y empezamos a monitorear ya a nivel Sinaloa. Empezamos a monitorear plantas con agallamientos de tomates, de chiles, de pepino, de berenjenas, y empezamos a caracterizar a estos nematos agalladores, pero en aquel entonces con cortes perineales, con líneas diferenciales. Y empezamos a observar que había presencia principalmente de incógnita, pero había presencia aquí en el Valle de Culiacán, arenaria y jabánica, principalmente en el cultivo de berenjena. Para este ciclo 2017 empezamos a repetir otra vez qué pasó con las nuevas especies, qué pasó con la distribución de Melodogine. Y tenemos que en 2017 hacemos otro screening de nematos a nivel general y vemos que en la zona norte ya hay presencia de Enterolobi, más aparte de la hispánica que reporta Fernando Sánchez.
Hay presencia de incógnita y hay presencia de arenaria. En la zona centro-sur, igual que en Guasave, aquí en Valle de Culiacán y la Valle Cruz de Lota, hay más especies. Y en la zona sur, Escuinapa, Rosario, presencias de incógnita y presencia de enterolobi. Entonces, tenemos la distribución de mimelogía interlóbica, se está distribuyendo cada vez más. Y quizás pensamos que ya estaba presente aquí enterolobi en Sinaloa, pero no tenemos nosotros las herramientas técnicas o moleculares para poder caracterizar. Antes nos basamos en técnicas morfológicas, cortes perineales, la morfología del nemato macho filiforme, pero hoy con las técnicas moleculares es una herramienta muy valiosa para nosotros para poder caracterizar a detalle con la presencia de este tipo de nematos importantes. Pero tenemos el problema de nemato, bueno, sabemos la distribución, sabemos cómo se llama, cómo es, pero el productor no quiere eso. El productor quiere control, quiere el manejo, cómo hacerle para controlar este tipo de problemas en el cultivo. Entonces hay que buscar estrategias que nos permitan poder reducir y poder convivir con los daños. Es difícil erradicarlos por completo, pero sí cuando menos poder convivir con el nemato y poder evitar que el nemato se nos suba del umbral económico o el umbral de daño. Entonces hay que buscar estrategias que nos permitan reducir este tipo de daños en los cultivos, estrategias que nos permiten tener un control adecuado y además buscar estrategias que no sean tan costosas, sino buscar herramientas que nos permitan tener un buen manejo del cultivo, tener una alternancia de qué poder hacer para poder buscar. Hoy en día hemos encontrado la bala de plata, como dice aquí el compañero. No hemos encontrado para el control de nematos. Tenemos que buscar alternativas, tenemos que ver qué tipo de herramientas vamos a trabajar para poder nosotros tratar de reducir al problema de nematos fitoparasitas, especialmente el caso de Melodogine. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues tenemos que conocer al nemato, al enemigo. Cómo es, cómo se llama, cómo se mueve. Ya hablaba el doctor Tobar sobre la distribución y cómo son los nematos. Tenemos grupos de nematos ectoparásitos, endoparásitos, semisedentarios. Bueno, entonces Melodogine, ¿cómo es? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo penetra la raíz? Tenemos que usar esa biología, tener esos conocimientos característicos para poder nosotros conocer y cómo atacar el nemato especialmente en este caso. ¿Qué tan peligroso es? Sabemos que es muy peligroso. Sabemos que hay daños, hay registros a nivel mundial sobre nematos de galladores, en tomates, en chiles, en papas, pero también tenemos que cuantificar nuestra zona agrícola. Nosotros como técnicos encargados de una nave, ¿sabe qué? Este año tuvimos un problema de reducción de 8 hectáreas, 5 hectáreas por efecto de nemato. Y si sacamos cuentas, esas 8 hectáreas me van a dar una producción de por hectárea de 250 toneladas por hectárea. Eso lo transformo a bultos y bultos a dólares por el pago. Entonces tengo que sacar cuenta más o menos cuál fue la pérdida que causó el daño solamente de nematos, de Melodogine. Falta otros daños de plagas, de enfermedades y otros que vamos a incrementar el costo de producción. Y aquí lo importante es, bueno, pero ¿cómo voy a medir ese daño? ¿Cuál es el umbral de daño que yo voy a trabajar? Hay información a nivel mundial sobre daños, umbral de daño. Pero tengo que hacer mi umbral para esta zona. Tengo que hacer el umbral para saber que Melodogine incógnita en Sinaloa se ocupan 2 juveniles por cada 100 gramos para que tenga yo el daño importante en el cultivo de tomate. Hay que medirlo. Hay que inocular plantas con un huevecillo, con 2 huevecillos, con 20, con 100. Y sabe que con 2 ya tengo daños que me van a reducir ese problema. Ya tengo daños importantes, ya tengo el impacto que me puede generar. Para el caso de enterolobi, solamente un juvenil. Debemos saber que hay menor capacidad, menor cantidad de inóculo que yo quiero ocupar para tener daños importantes a nivel de nomatos. Aquí yo tengo que buscar con escala de gallamientos, plantas sanas, y hay muchas escalas diferentes que me permiten cuantificar el daño y saber qué tanto porcentaje me va a causar de daño en la raíz, y ese daño en la raíz cuánto tanto me va a impedir la producción de plantas, incrementar la producción y cuánto tanto me va a reducir la aplicación, el costo de producción. Después es, ¿cuándo voy a atacar el nemato? ¿Cuándo es el nemato más oportuno para poder soltar ahí el balazo para controlar este nemato? Tengo que buscar que dentro del ciclo biológico del nemato, pues hay una parte más sensible, y más sensible porque es la que está expuesta al medio ambiente. Vamos a hablar de los huevecillos y vamos a hablar del juvenil 2. Porque si conocemos que el juvenil 2 es el que entra en la raíz, ya está dentro de la raíz, se nos va a hacer un punto más complicado el control.
Vamos a ver que es el juvenil 2 el que está el más sensible para poder reducir a este nemato. Pero yo tengo que saber cuándo está juvenil 2 el nemato. Tengo que hacer un estudio por zonas, por áreas, hacer poblaciones, estudios, hacer inoculaciones. De sabe que en esta zona de Culiacán, este juvenil 2 va a tardar entre 15 y 25 días para que esté en esa fase. Entonces ahí hay que buscar la aplicación, la enmienda que yo puedo controlar y aquí cortar el ciclo del nemato. Yo aplico un nematicida fumigante del suelo, un bromuro de metilo que ya salió al mercado, pero sí un metamsodium, una cloropicrina. Ya apliqué este producto, ya me voy a descansar, ya no tengo problemas. Pero ahí va a haber una variación, una variable de producción de aplicaciones. Se requieren muchos factores importantes en esta aplicaciones. Y si fue una mala aplicación, yo regreso al cultivo a querer aplicar ya a los 40 días, aquí está el nemato de este lado. Yo tengo que saber que hay una buena producción y generalmente tengo que hacer una aplicación. Si aplico un nematicida fumigante y si yo quiero estar más seguro que mi control va a ser más eficiente, pues hago una aplicación a 21-30 días y voy a cortar la poquito de largo que quedó en el suelo para romper este ciclo del nemato en esta zona. ¿Pero qué hay que hacer? Pues hay que empezar a trabajar desde el ciclo que se termina hoy para empezar a trabajar para el próximo ciclo. Hay que hacer estrategias preventivas para poder yo trabajar y para poder yo cortar esto. Un aspecto importante es, que nunca nos le hemos dado importancia, es el agua de riego. ¿Qué pasa con el agua de riego? Ya hablamos que el problema de Nemelogine lo encontramos por allá arriba de la sierra, empezó a bajar, quizá por el arrastre de agua de lluvias, llega a las presas, y las presas empieza la distribución de la red, los canales de red a los riegos. Pues hay que cuantificar si hay aquí nematos en esta agua de riego, en los aljibes, en las cisternas, antes de filtro, después de filtro, corroborar si realmente hay presencia de nematos aquí. Hemos encontrado nematos después de filtros y antes de filtros. Entonces hay que corroborar en cada zona, en cada agrícola, a ver si realmente, porque quizás tengamos esa fuente inóculo que estamos metiendo el nemato de ahí. Yo aplico un fumigante del suelo, pero estoy metiendo agua de riego directamente del canal y quizás cuánto agua estoy metiendo para adentro, pues hay que cuantificar. Hay que empezar a analizar ese aspecto importante en nuestra zona. En el caso de las plántulas, ¿quién nos dice que en cada plántula o en algunas plántulas lleva por ahí depositado un huevecillo de Melodogine? Ese huevecillo va a llegar al campo, un campo que está aplicado con un fumigante de suelo, pero aquí va el nemato aquí esperando nomás la condición óptima para eclosionar a J2, entrar a la raíz y empezar a ver ese aspecto de reproducción. Otro aspecto importante son las labores preventivas de desinfección. Entramos a las mayasombras, entramos a los campos agrícolas, quizá vamos a un campo agrícola infestado con nematos, vamos a otro. Entonces hay que buscar todos los puntos críticos de contaminación de nematos y otro tipo de patógenos, hay que prevenirlos. Buscar desinfección de manos, desinfección de zapatos con extracto, con almohadillas, con cal, con alguna sustancia clorada. La maquinaria es una prueba muy importante, la distribución de nematos. Tengo un manchón pequeño, entra la maquinaria, ahí la dispersión del nemato, lleva terrenos de este nemato infestado con la maquinaria agrícola, esta maquinaria va a otra zona, a otra área, y vamos distribuyendo el nemato por todos lados. Tenemos la entrada a las agrícolas, hay que poner los pediluvios con desinfectantes, con cloro, con cuaternario, para que entre la maquinaria, los carros por aquí, llegue una desinfección previa, el cual puede evitar y puede reducir al máximo la población de nematos que yo pueda trabajar aquí. Las herramientas de trabajo, utilizamos palas, barrenas, lo que sea, hay que desinfectarlas antes de entrar a cada punto de muestreo, a cada punto de cada agrícola. Otro es el aspecto del monitoreo de plantas o de suelo previo a la estableciendo del experimento, del cultivo. Hay que monitorear el suelo para ver la presencia de qué tanto problema tengo yo de plagas o de enfermedades del suelo, especialmente nematos o fitopatógenos. Hay que buscar nematos, qué tipo de nematos son y cuántos hay. Otro tipo de hongos, Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia, Pythium. Hay que buscar cómo está mi red trófica de este suelo en cuanto a fitobenéficos. Hay que buscar todo ese aspecto importante, hay que erradicar, hay que analizarlo para ver cómo le voy a entrar para poder manejar este tipo de cultivo. Y finalmente entramos por lo más fácil, aplicar los fumigantes del suelo con diferentes tipos de productos fumigantes, en el cual aquí estamos trabajando en la desinfección de suelos, pero estamos también trabajando con la eliminación, la reducción
de mucha vida trófica importantísima en nuestro suelo. Entonces hay que ver qué vamos a hacer y va a depender de cuál sea mi población de patógenos que tengo aquí para poder establecer una estrategia de esto. Hoy en día es difícil empezar a arrancar con productos sin una fumigación en algunas agrícolas. Hay agrícolas que hoy en día no manejan ningún fumigante, pero ya tienen tiempo, unos 4 o 5 años trabajando de manera biorracional y que hoy les permite trabajar sus cultivos sin aplicación de un fumigante de este tipo de fumigantes. Pero también hay que trabajar planeando una estrategia a mediano y a largo plazo. ¿Qué hacer? Hoy tenemos nuestro cultivo a fin de temporada y fue una temporada muy mala en la cual ya hace 3 o 4 meses que empezamos a bajar la aplicación de nematicidas. Hoy están los nematos en su máximo esplendor, en máxima reproducción. Pues hay que reducir esa población. Hay que buscar un nematicida, un fumigante, un nematicida químico, otro tipo de nematicida no fumigante para poder reducir la población, porque los nematos están aquí en la parte, en su máximo de reproducción en cuanto a huevecillos, en cuanto a hembras, en cuanto a filiformes. Pero si yo hago una aplicación de un producto que me va a eliminar plantas y va a eliminar la población de nematos, pues voy a empezar a trabajar pensando en la próxima temporada que voy a empezar a trabajar con nematos, una porción baja de nematos en nuestro suelo. Algunos agrícolas que hoy en día no tienen aplicaciones de ningún mililitro de producto químico nematicida, ni fumigantes, ni ningún tipo de nematicida, pero han establecido esta estrategia. Termina la temporada y empiezan a incrementar la siembra de sorgo Sudán, y empiezan a incrementar y a incorporar esta materia orgánica que una vez incorporada al sorgo al suelo, lo chaponea, lo incorpora al suelo, y aquí una generación de microorganismos junto con el sorgo, generación de producción de cianuro de hidrógeno del durrín, que lo actúa como un nematicida. Decía, hay agrícolas que hacen esta estrategia hace 5 o 6 años y no ocupan un mililitro de producto nematicida para el control de nematos, porque no tienen nematos. Pero ya han establecido esta estrategia constantemente y es una regla de ellos trabajar con este tipo de enmiendas, este tipo de manejo. Otro es la biofumigación, es la incorporación de restos de plantas, pero aquí hay casos de crucíferas, incorporado con estiércol de vaca, lo incorporan, lo tapan y hacen una especie de una biofumigación química generada por los microorganismos en este tipo de plantas que nos va a generar los glucosanatos, los isocianatos, lo que se fuera el metamsodio, el cual tenemos que trabajar en aspectos muy importantes. Esto es muy común, este tipo de enmiendas en la zona del Bajío, que hay muchas crucíferas aquí. En nuestra zona, pues no tenemos crucíferas, pues hay que buscar otra alternativa. Nosotros hemos metido aquí el caso de paja de maíz, paja de Sudán, paja de sorgo, precomposteada. Lo aplicamos, lo introducimos aquí, metemos nuestra red de agua y empezamos a observar, a tapar totalmente el cultivo con plástico negro, plástica transparente, para evitar la liberación de esos gases que se van a generar por la biofumigación. Es una práctica importante, una práctica costosa, una práctica muy laboriosa, pero es una práctica que nos ha permitido trabajar e incorporar materia orgánica a nuestro suelo. Aquí tenemos igual otra vez el sensor de suelo, la estación meteorológica con el sensor de suelo. Aquí entonces la cambiamos de esta nave a otra nave, donde queremos hacer estudios de seguimiento, de estudio en cuanto al manejo de estas condiciones. Y observamos que tenemos la reducción al 0 de nematos, fitoparásitos, de melodogines, con efecto de la biofumigación. Entonces son alternativas que hay que buscar y que hay que hacer. Hay que empezar a conjuntar todas esas alternativas y ya el productor o el técnico va a empezar a seleccionar cuál le va a permitir trabajar de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su área de trabajo, cuál va a poder incrementar o puede incorporar a su paquete de manejo biorracional para el control de este nemato agallador. Otra alternativa es el compostaje, o sea, la aplicación de enmiendas orgánicas, el composta, en el cual tenemos que buscar una alternativa que me permita a mí estar aplicando composta constantemente a una dosis alta. Vamos a hablar de compostas, el cual tenemos un trabajo de investigación que hemos evaluado el compostaje de los últimos 5 o 6 años con este tonelaje, de 15 toneladas por hectárea, pero hay que ver la calidad de la composta, hay que ver la calidad de la vermicomposta. La composta térmica, pues hay que ver que hay un efecto de alta temperatura aquí, hay que estar checando la temperatura. Nos dice la regla de FDA
que debe tener pues, máxima temperatura de 65 grados por 5 días para que se pueda hacer permitible la aplicación de esta composta a los cultivos hortícolas. Y tenemos este rango de temperaturas, el rango del punto de vista térmico de los fitopatógenos. Hablamos de hongos, de bacterias, de coli salmonella está por acá, muy bajo. Entonces tenemos que esa calidad de compostaje para que nos pueda permitir aplicar y tener esa calidad libre de fitopatógenos o libre de microorganismos de salud pública con este compostaje. Entonces elaborar la composta para poder aplicarlas con la cantidad que nosotros queramos meter. 10 toneladas, 20 toneladas, y va a depender de nuestra capacidad de producción de composta. Si tengo una capacidad de producción de poder meter yo hasta 20 toneladas, pues hay que hacerlo. Pero sí, hay que cada ciclo hay que meter composta, hay que incorporar composta para poder incrementar nuestra materia orgánica en nuestro suelo, y ese incremento de materia orgánica vamos a incrementar la red trófica de los suelos. Siguiente paso es la aplicación de la composta. Ya tengo la composta, pero no tengo la herramienta necesaria para aplicarlo. Pues hay diferentes técnicas y herramientas, y cada técnica y herramienta va a depender cuál sea la función y cuál sea la estrategia de manejo y cuál va a ser la mayor capacidad de la composta de tener un efecto necesario. Compostajes a cubetazos, pues aquí no hay una distribución uniforme del compostaje. Compostaje igual con cubetas, compostaje con un cajón que nomás abro la compuerta y arranca el tractor sin ninguna uniformidad en cuanto a la cantidad y la distribución. Ya uno más estratégico puede ser el compostaje con una composteadora, el cual me permite abrir el ancho de la cama, abrir la compuerta del producto, y ya va a tener una distribución uniforme de qué cantidad voy a aplicar de composta. Entonces va a depender mucho de la calidad y la cantidad de composta que quiero aplicar y la distribución para tener un efecto importante en la calidad de este material que yo quiero trabajar y quiero ver como una enmienda más orgánica para el control de los fitopatógenos del suelo y como un abono orgánico para la nutrición de este tipo de plantas. A base de composta, yo le puedo incorporar o preincorporar a los microorganismos, a los hongos entomatófagos. Hablamos de Isutella, hablamos de Monocorpampium, hablamos de Paxillomyces, hablamos de Poconia. Yo lo puedo incorporar, o lo puedo incorporar después de cada riego, incorporar este tipo de enmiendas, este tipo de microorganismos para que se empiecen a enriquecer o a repoblar esa composta que yo estoy aplicando y tener esa capacidad de tener un efecto antagonista de estos fitopatógenos hacia el nemato, o de estos microorganismos fitobenéficos hacia el nemato. Hablamos de muchos productos comerciales a base de tricoderma, de Paxillomyces. Aquí un aspecto muy importante es ver la calidad de este tipo de productos. Porque todo el mundo vende pan caliente, todo el mundo vende muchos productos que tienen calidad de producción, pero hay muchos productos que se producen en traspatio. Entonces hay que hablar de la calidad. Y esa calidad se mide en pureza del producto, se mide en concentración del producto, se mide en viabilidad del producto y se mide en efectividad biológica del producto. Y aparte, se mide en la capacidad de colonizar la raíz, la parte rizosférica de la planta, por este tipo de productos. Entonces hay que ver este tipo de productos, hay que ver cómo está la calidad de estos productos en cuanto a la concentración que tiene la etiqueta con la concentración viable que viene de esta etiqueta. Hay que evaluar el efecto de efectividad biológica a nivel in vitro primeramente, a ver si hay efecto de parasitismo de estos microorganismos a los hongos de nemato, melodogine. Si hay parasitismo, si hay muerte del nemato, que sí que hay un efecto importante a nivel in vitro. Pero eso no es todo. Siguiente fase es a nivel macetas, a nivel invernadero, después a nivel de campo para ver qué está pasando, si hay un efecto realmente de efectividad biológica de este producto a nivel ya comercial. Caso de Poconia, hay que incrementar el hongo, hay que inducir este tipo de exploración de las clamidosporas de Poconia, que es el inóculo primario para el control de nematos. Pues hay técnicas rápidas, sencillas, con grano de maíz quebrado a nivel de invernadero, a nivel de laboratorio, perdón, yo puedo incrementar esa biomasa de Poconia. Y voy a producir miles de esporas de Poconia, el cual después voy a recolectarlos y lo voy a aplicar al campo donde yo quiero aplicarlo. Hoy estamos trabajando en una Poconia aquí de la zona, el cual estamos trabajando, y el caso de Poconia es un poco difícil que se nos presente, se nos adapte a esta zona. Tenemos 2 ciclos agrícolas aplicando Poconia, aplicamos el Poconia al suelo, recobramos el suelo después de fin de temporada, recobramos huevos de nematos, hembras de nematos o biposturas de nematos con Poconia y volvemos a establecer de nuevo. Estamos buscando que se adapte este Poconia a esta zona de Culiacán.
¿Por qué? Porque esta poconia no es de aquí, viene fuera del país. Entonces hay que buscar que se adapte esta zona, esta poconia a esta zona para que empiece a trabajar como realmente ha trabajado en otros países, el caso de poconia para el control de melodogine. Igualmente el Paxellomyces, Liracinus, otro tipo de especie de Paxellomyces, también hay que buscar ese tipo de efecto parasitológico o de parasitismo contra huevos de melodogine. Vamos a hablar que Paxellomyces ataca huevos, ataca larvas, que otros sí, pero hay que evaluar y canalizar ese tipo de compatibilidad contra este nemato que es importante en nuestra zona. Entonces hay que ir sumando esos manejos bioracionales, esas alternativas, esas alternancias de manejo que yo puedo trabajar para poder establecer este tipo de manejo para el cultivo. Y después de aplicar estos productos biológicos, voy a recuperar plantas agalladas, voy a recuperar huevos de nematos, y hay que ver si realmente están parasitados por los nematos, o las larvas están parasitadas por algún nemato que yo apliqué, para ver el comportamiento, ver la efectividad realmente, si está trabajando realmente como yo quiero en el campo o no está trabajando. Porque voy a aplicar un producto al campo, pero no tengo un efecto real de que se esté evaluándose al nivel de hongos nematófagos, pues voy a aplicar y no veo el efecto. Hay que ver también el efecto del agallamiento. Me reduce el agallamiento, también me reduce la población de nematos porque estamos ya parasitados, tanto larvas como huevecillos, pues que sí que vamos por el buen camino. Vamos avanzando en cuanto al manejo bioracional con el uso de hongos nematófagos para el control de melodogine y de otros nematos. Ya pues, en campo, en post-trasplante, pues hay que buscar otras alternativas. Ya hablaba el doctor desde hace rato sobre el uso de extractos de algas marinas, el ascophyllum nodoso, el cual tiene ciertas características que nos permiten trabajar y se ha estudiado que tiene una efectividad nematicida. Hay una enfermedad nematicida, puesto que estos productos son inductores de resistencia, es el switch que le aplica a la planta para poder inducir una cascada de señales como un efecto inductor de resistencia para el patógeno, tanto para hongos del suelo como para nematos. Entonces aplicamos el extracto de plantas, ya sea cacharreado o el sistema de riego, y vamos a inducir una calidad de raíces importantes en el manejo, de este manejo bioracional con el uso de extracto de algas. Entonces las algas marinas tienen sustancias que son inductoras de resistencia. Las betaínas, que son importantes en el manejo del nemato, son inductores del switch, ese que dice la cascada de señales, como inductores de resistencia persistente inducida en la planta por efecto de este tipo de sustancias en la planta. Otro punto similar son las proteínas Harpin, que son también inductores de crecimiento, que hay que aplicar en forma foliar. Y aplicación foliar, algo que estamos induciendo otra vez que la planta empieza a generar el sistema de reproducción persistente e inducida con un manejo resistente para soportar que esta planta soporte el daño por efecto de estos nematos. Aquí tengo un ejemplo de la proteína Harpin en el cultivo de Chile. Proteína Harpin versus el convencional. Vemos que hay diferencia en cuanto al manejo y quizá algunas plantas tengan una respuesta más rápida. Como el caso de Chile, una respuesta más rápida a este tipo de aplicaciones que en el caso de tomate. Hemos visto respuestas importantes en el manejo de este tipo de sustancias que nos pueden utilizarse dentro del manejo bioracional para el control de nematos fitoparásitos. Otro es la aplicación. Ya tengo la aplicación de composta, de vermicomposta. Pues hay que aplicar extracto de plantas, té de composta. Hacer una aplicación de té de composta, preparar nuestro propio té de composta, incorporado, enriquecido con microorganismos nematófagos o microorganismos para hongos, para control de hongos. Entonces incorporar té de composta, meter al sistema de riego y aplicar cada riego, cada 20 días, aplicar té de composta para empezar a enriquecer el aspecto nutricional y el aspecto de control de fitopatógenos, especialmente en el caso de nematos. O la aplicación de extracto de plantas, pues hay que ver qué extracto de plantas puedo utilizar yo en esta región. Hay muchos extractos de plantas, ya comerciales, a base de pino, de higuerilla, de los bulbos, de aceite de canela, de quillaja, de larria, de extracto de algas. La idea es, con este tipo de todas esas enmiendas orgánicas, biológicas, algas, bacterias, extractos, la idea es buscar ese equilibrio en el suelo ecológico o de red trófica del suelo, que el equilibrio sea mayor de fitobenéficos y reduzca, se incremente la red trófica benéfica y se reduzca la red trófica de los suelos de los microorganismos fitopatógenos. Entonces, este problema es un proceso a mediano y largo plazo, el cual que simplemente
población alta de fitopatógenos y una población muy baja de fitobenéficos. Pero siempre voy a trabajar de manera organizada con la aplicación de enmiendas, de biológicos, de todo tipo de extractos. A la vuelta de la esquina voy a tener invertida nuestra balanza en cuanto a la población de los fitobenéficos con mayor capacidad que en el caso de los fitopatógenos. Pero al hablar de extractos vegetales, vamos a hablar de extractos, pues que igual, algunos son costosos, son más costosos, pero hay que buscar cómo reducir el costo de aplicación, cómo reducir el manejo de los nematodos con otro tipo de enmiendas. Hay plantas regionales, gobernadora, nini, guerilla, lanzempoal, lantana y muchas otras plantas que pueden ser utilizadas o puede utilizar para el control de este tipo de nematodos. Hay muchas plantas que son muy olorosas, que traen mucho metabolito, que esta planta huele muy feo, tiene una fuerte muy fuerte. Algo tiene que tener una capacidad para poder trabajar contra una plaga, contra un fitopatógeno. Nosotros estamos trabajando con el uso o experimentando con algunas plantas, como el caso de la ruda. La ruda es un condimento muy, muy, muy potente, muy oloroso. O estamos trabajando también con el epazote, que son plantas que se utilizan de manera tradicional por nuestras abuelitas, nos daban epazote para desparasitarnos. Entonces hay que buscar qué está pasando con esas lombrices que nosotros tenemos en el estómago, con ese tipo de manejo. Pues hay que ver qué efecto tienen contra nematodos. Empezamos a trabajar con extracto de epazote, una infusión de epazote, y es fácil de encontrar a nivel laboratorio, ver esa efectividad. Yo preparo el extracto de epazote o de ruda y empiezo a ver la aplicación en una combinación similar a la que yo sé aplicar en campo. Si voy a aplicar 1 litro de este extracto vegetal en un riego de 10 metros cúbicos o 10 litros de agua, voy a sacar el porcentaje de proporción, partes por millón o porcentaje de este producto, y lo voy a cuantificar a nivel laboratorio. Coloco los nematodos en un tubo de ensayo, en un recipiente, coloco esa muestra con ese extracto y voy a cuantificar a la hora, a las 24 o a las 48 horas, qué tanta mortandad de larvas hay con efecto de este producto nematicida. Veo que a las 24 horas tenemos un 100% de mortandad, en el caso de rotilénculos, en el caso de melodogine. Aquí hay un efecto importante como nematicida. Ahora hay que ver si ese efecto es de efecto nematicida o es de efecto nematostático. Entonces, estas larvas que yo cuantifiqué como muertas, las voy a lavar, quitarle el resto de este tipo de material de la ruda o de otro tipo de materiales y ver si regresan su comportamiento de movimiento, de movilidad. Si no regresan, quiere decir que el producto es nematicida. Pero si el producto, la larva empieza a moverse después de que yo le quito el resto de este tipo de sustancia, quiere decir que es un efecto nematostático. Es una forma como yo puedo evaluar y cuantificar a nivel invernadero, a nivel in vitro en laboratorio, esa efectividad de muchas otras plantas que yo puedo cuantificar y puedo evaluar como un efecto nematicida. Tenemos otra planta, Papaloquelite, igual por ahí de manera curiosa, nosotros andamos en el campo, había esta producción de plantas de pápalo sobre los cultivos de tomate y de chile en una agrícola. La gente llegaba y agarraba un puño de pápalo y se los comía. Algo tiene aquí. Se le preguntaba al Señor, ¿para qué hacía? Igual, para desparasitarse, decían ellos. Se comían el pápalo. Uno la agarra, es muy olorosa. Entonces esta planta, nosotros igual la empezamos a cultivar, empezamos a hacer este tipo de ensayos y empezamos a ver también la cuantificación, el mismo efecto. Larvas de melodogine vivas, que están curvadas, que están en movimiento, y larvas muertas, que están rectas, típico del lactus mortis de melodogine. Eso igual, otro tipo de plantas que podemos trabajar para el control de nematodos y producir esa capacidad de mayor cantidad de productos para poder generarlo y poder hacer un efecto nematicida rudimentario, regional, para cada tipo de cada agrícola aquí. Y después es hacer nuestra propia fábrica de productos. Yo tengo un bidón con pápalo, con higuerilla, con ruda, con epazote, y cada agrícola, cada riego voy a aplicar yo, ahora ruda, mañana epazote, mañana pápalo. Entonces el nemato va a buscar, bueno, ahora qué me va a caer ahora. Una forma como hemos trabajando con este tipo de enmiendas muy baratas,
muy efectivas para el control de nematos. Nos falta meternos más a fondo, qué está pasando con estos ingredientes, qué tiene esa ruda, qué tiene ese pápalo. Pues ya será otro trabajo de investigación para ver, cuantificar esos metabolitos secundarios que tiene ese tipo de plantas para el control, que son efectivos para el control de nematos. Aquí tenemos producción de 1000 litros de cada tipo de material que nos permite trabajar y aplicar cantidades que nosotros podemos trabajar a nivel de campo. Aplicar de 50 a 100 litros por hectárea de diferentes tipos de extractos, aunados al extracto al té de composta, aunados al compostaje, aunados, o sea, hay que buscar herramientas, cómo voy induciendo, voy haciendo cada vez más, ampliando mis actividades y mis enmiendas, mis manejos en diferentes puntos de que puedo trabajar para el control de nematos fitoparásitos. Aquí tengo un ejemplo de esta agrícola. Sí, hace 2 ciclos, problemas importantes de nematos, agalladores, problemas importantes de reducción de áreas de daños, aplicación de pápalo con otro tipo de microorganismos. Tengo este cultivo en estas condiciones. Y hay que aplicarlo directamente al sistema de riego, hay que aplicarlo desde la válvula. Pues hemos visto que tiene mucho mayor efecto aplicar directamente en la válvula o directamente en la cama que si yo lo aplico desde el cabezal de riego. O sea, tiene un efecto más dirigido, más puntual. Si lo aplico más cerquita a donde está el problema, tenemos el problema importante de manejo adecuado para el control de este tipo de material, de este tipo de extracto, con esta cantidad de litros por hectárea cada 21 días. ¿Por qué cada 21 días? Porque el ciclo biológico del nemato, en ese periodo está cuando están las larvas en la juvenil 2, en la fase libre en el suelo. Después es importante que conozcamos cuál es el ciclo normal que yo pueda romper ese ciclo de nematos a nivel del cultivo. Otro es pues, aplicar un inductor de resistencia, una inducción de raíces. Los enraizadores, las micorrizas, son un aspecto muy importante para el control de nematos. Aquí aplico un enraizador, más la aplicación de Paxillomyces, pues voy a inducir ese tipo de generación de más raíces y que tenga capacidad para poder generar mayor capacidad radicular, mayor biomasa radicular y reducción del área dañada por el caso de melodogine comparado con un convencional. Aplicación de abamectina, aplicación de otro tipo de químicos para el control de nematos, comparado con el tipo de daños, el cual me incrementa a mí el área de la biomasa radicular y me incrementa la capacidad de absorción de nutrientes de la planta y me incrementa el área foliar de la planta y por tanto me incrementa la producción. Entonces son técnicas importantes de manejo de los nematos para el control de este tipo de nematos. Otro es hay que buscar productos nematicidas o extractos de nematicidas que hay que evaluar desde invernadero, primeramente a nivel de macetas, casos de este tipo de extracto de plantas, a nivel de macetas y después irnos a nivel de campo, aplicar este tipo de extractos con este tipo de dosis para cuantificar cuál es la dosis óptima para el control de estos nematos. 1 litro, 2 litros, 5 litros, pues hay que buscar esas otras dosis para que me puedan permitir reducir al máximo lo que yo puedo trabajar con respecto a la aplicación. Aquí trabajamos en el caso de los chamil, comparado con este tipo de extracto 5 litros por hectárea, pues más o menos es similar. Pues hay que buscar esa herramienta que nos permita trabajar y poder cuantificar y tener otra herramienta más para el control de nematodos fitoparásitos. Porque hay productos que no se pueden permitir, que no son permitibles, por ejemplo, que están dentro de la etiqueta roja o tienen pues hay que buscar tener otra herramienta más de manejo para el control de este tipo de fitopatógenos. Y a nivel de campos hay que aplicarlo y cuantificar ese agallamiento y ver la calidad de raíces aplicado con este tipo de enmiendas, este tipo de extracto para el control de este tipo de nematos. Tenemos que también buscar y validar paquetes o herramientas que nos permitan nosotros controlar a los nematos fitoparásitos. Tenemos un paquete aquí que estamos validando actualmente, el uso de productos nematicidas en la zona de la Cruz de Lota, un cultivo donde había pepino con daños importantes de agallamiento de pepino. Aquí hicimos cuantificado este nemato en el suelo, después de pepino se metieron chile, con esta población de larvas de nematos por cada 100 gramos de suelo. Después de pepino, que es un cultivo muy importante, muy susceptible al cultivo y tenemos un problema muy altamente de infestación, iniciamos esta población de nematos en esta zona. Empezó a trabajarse en este paquete de extracto de gobernador, extracto de pino, extracto de ácido cítrico, más extracto de pino, más a estas dosis, con esta concentración y esta fecha de aplicación. Tenemos que tener 12 aplicaciones hasta el momento sobre el cultivo de chile y empezamos a evaluar cuál es el comportamiento de este paquete. La idea es validar, ver, ¿sabe qué, señores? Aquí está este paquete, aquí está este manejo, tratar de dar un manejo más biorracional para no también olvidarnos de los químicos, sino también
Cuando el químico sea necesario hay que aplicarlo, pero también hay que buscar otra alternativa más amigable con el medio ambiente, con la planta, con este tipo de sustancias. Después de 4 meses de aplicar este tipo de enmiendas, tenemos resultados. Este es el manejo convencional del productor versus el manejo de este paquete llamado paquete de biofumigación o fumigación microbiana sobre el manejo de este tipo de control. De esto, hicimos un muestreo de plantas con tiro y raíz para cuantificar la población de larvas de melodogine. Primeramente, por cada muestreo, cada tipo de planta hay que cuantificar cuántas larvas hay por cada 100 gramos de este tipo de suelo. Y vemos también la calidad de raíces con el daño de agallamiento de uno y otro. Vemos que hay un comportamiento importante en el efecto de este tipo de paquete biológico de microorganismos para el control de este nemato. Igual tenemos, después de 4 meses, hicimos también la cuantificación de larvas. Tenemos una larva similar al convencional versus 200 larvas de juveniles en el tratado con este paquete de biofumigación microbiana. Vemos que hay un efecto importante en cuanto a la reducción de la población de nematos de larvas y hay reducciones en cuanto al agallamiento. Y ver ahora en día, pues estamos cuantificando la producción y otras variables que nosotros podemos cuantificar. Y decir, ¿sabe qué? Este paquete es en costo-beneficio, tiene este tipo de alternativa, este tipo de manejo que nos permite trabajar el producto. ¿Sabe qué? Aquí hay otra herramienta más de manejo. Pero hay que evaluar, hay que cuantificar este tipo de paquetes que vamos a trabajar. Hemos observado en este tratamiento, en esta validación, que tenemos problemas en el convencional con plantas con la mastitis bacteriana, Garbinia carotovora, con una reducción de plantas de este tipo de daños en el parte de este paquete de biofumigación bioquímica o microbiana. Entonces hay un efecto secundario que nos permite no trabajar para el control de otros fitopatógenos que están atacando este tipo de cultivo en nuestra raíz. El caso de Garbinia carotovora, que es muy importante en esta zona productora de chiles, con la pudrición blanda, pudrición bacteriana por el caso de esta bacteria. Pero igual, si voy a combinar productos nematicidas con extractos, con otro tipo de controles, tengo que conocer la compatibilidad o la incompatibilidad de estos productos con los biológicos. Aquí hicimos un experimento, igual un estudio, a nivel laboratorio, en forma individual, en forma combinada, colocar el hongo tricoderma, por ejemplo, y colocar almohadillas con extractos de gobernadora o de acá extractos de pino, orégano. A veces hay incompatibilidad con el tricoderma. Porque si hay incompatibilidad, pues no tiene caso que aplique yo esa combinación. Entonces tengo que evaluar esa combinación, esa compatibilidad o incompatibilidad. Y aquí vemos que no hay incompatibilidad de tricoderma con estos productos. Es decir, que puede ser una combinación realmente exacta, puede aplicarlos juntos o alternados y no hay ningún efecto en cuanto al efecto de inhibición de tricoderma por efecto de esta aplicación. Es muy importante que conozcamos también ese dato de compatibilidad o incompatibilidad para poder establecer qué puede aplicar y qué puede analizar para el control de este nemato. Y después de esto, pues hay que cuantificar, muy importante, hacer los monitoreos. Tener un equipo de monitoreadores, empezar a checar ahí la raíz, a ver cómo anda mi comportamiento de las plantas. No esperar tener agallas de nivel 10, nivel 5, 6, para hacer una enmienda más. Si yo puedo trabajar, hacer un equipo de monitoreadores, empezar a monitorear, empezar a trabajar y empezar a aplicar productos que me van a permitir reducir daños importantes a nivel de inicio de la infestación. Pero si yo voy a aplicar nematicida cuando ya tengo la galla nivel 10, pues ya no voy a hacer nada. Entonces hay que buscar ese tipo de enmiendas y hay que buscar ese tipo, ¿qué más puedo aplicar yo con nematicidas? ¿Qué puedo aplicar un químico con un biológico? Pues hay que alternar, pero hay que saber cuándo aplicarlo, qué momento aplicarlo, para poder controlar este problema importantísimo que tenemos daños importantes en nuestra zona. Pues si es un manejo estratégico de manejo de nematos, manejo del nemato gallador, vamos a tener éxito en el control y en el manejo. Pero si nos descuidamos y aplicamos cada vez que se nos ocurra, vamos a tener un altibajos en ese manejo, vamos a tener daños importantes en la producción. Y todo esto pues, tenemos una serie de manejos, labores culturales, los barbechos, ya hablaba el doctor ayer, los rastreos profundos, barbechos profundos, la solarización, la fumigación química, la fumigación microbiana, la biofumigación, enmiendas orgánicas, los biofertilizantes, los humos líquidos, té de compostas, la aplicación de agentes de biocontrol, la aplicación de extracto de plantas, nematicidas y finalmente dejar los químicos. Pero aquí empezamos con la pirámide al revés. Empezamos con los químicos y al último dejamos los culturales. Entonces hay que invertir la pirámide esa para empezar a trabajar de manera más biorracional, pero hay que hacerlo de manera más planificada.
queremos trabajar un manejo más biorracional, pues va a ser a mediano y largo plazo empezar a trabajar sobre este tipo de enmiendas, este tipo de manejo. Finalmente, la conclusión es que necesitamos conocer al nemato, cómo se mueve, cuál es su forma principal de distribución, cuál es su forma de infección, cuál es el ciclo biológico de este nemato. Tenemos que conocer las condiciones del suelo que le permiten a este tipo de nemato. Tienen una simbiosis de un conocimiento, una buena relación entre el fitopatólogo, entre el parasitólogo con el de riegos. Porque el riego mete agua. Cada dos horas diarias de riego o muchas horas más, que va a ser una cantidad enorme de agua de humedad en el suelo, y el nemato es acuático. Si hay mayor humedad en el suelo, el nemato se va a desplazar, se va a mover, va a tener una capacidad más de reproducción, y de acuerdo al alta humedad relativa que hay en el suelo, más la temperatura del suelo que es óptima para el nemato, pues tenemos un problema importante de reproducción importante de nematos. Tengo que conocer qué recursos disponibles. El productor sabe que tienes tanto tú para el manejo de nematos y no te puedes salir de ese presupuesto. Entonces hay que buscar alternativas que sean más baratas, más económicas para tener un manejo más adecuado. El uso de extractos nativos, extractos regionales, extractos de casero, pero puede trabajar con este tipo de herramientas. Definir estrategia de acuerdo a las poblaciones de nematos iniciales, una fumigación química, una fumigación biológica, un extracto. Entonces hay que ver todo ese aspecto ahí. Y lo otro es tener una disciplina de manejo. Si no tenemos disciplina, no tenemos un conocimiento, qué es lo que realmente queremos hacer, pues vamos a tener altibajos en cuanto al manejo de los nematos fitoparásitos en forma general y especialmente el caso de Melodogenes. Yo cuando termino mi plática, alguna pregunta, algún comentario, pues